Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez es un vídeo especialmente dedicado para los latinos de Latinoamérica, porque hemos encontrado una tienda en Gotanda que tiene un montón de productos que probablemente vosotros conozcáis y yo no. Voy a quitarme esto un segundo porque si no, no vais a entender nada. El caso, que hay un montón de productos que probablemente vosotros conozcáis más que yo. De hecho, de España he visto nada más que 3 o 4 cosas, turrón y 4 cosas más. Pero principalmente de Perú hay un montonazo de cosas y de Brasil también hay bastantes. De hecho, me he comprado una cosita que se parece bastante a los chorizos criollos de España, que se llama churrascos. Que bueno, es un chorizo así blanco, que ahora lo iremos viendo, no os preocupéis, os voy a enseñar toda la tienda. Y ese va a ser el vídeo de hoy. Hoy que he tenido finalmente el día libre, me desperté por la mañana a eso de las 9 o así y me manda un mensaje mi jefe diciendo: hoy no hace falta que vengas a trabajar, y hoy sábado, porque teníamos que acabar el proyecto y demás. Y dijo: no hace falta que vengáis mañana, hoy, venid mañana. Y yo: vale, pues día libre. Así que nada, aproveché un poquito y aquí vamos. Y ahora pues os enseñaré lo que hay aquí dentro. Y bueno, con explicación incluida. Venga, vamos. Bueno, pues aquí entramos en la tienda y vais a ver un montón de productos que la mayoría yo no conozco, excepto este. Que este sí me encanta. Para los nachos. Es lo único que realmente reconozco aquí en la entrada. Pero hay bastantes cosas curiosas, como podéis ver. Cervezas y demás. Un montón de salsas por aquí, como veis. Y más cositas por aquí. Y aquí está la zona de alubias, lentejas, garbanzos y un montón de cosas más. Que realmente no es algo que eche de menos de España, pero por lo menos para quien le guste o quiera este tipo de comidas, pues las tiene. Y esto es algo que sí me he cogido, el Inca Kola, que escuché hablar de ello y nunca lo había probado, así que hoy lo probaré. Especias... yo qué sé, aquí fideos, pasta variada y demás. Vamos a ver por aquí una cosa interesante, que es que de España solamente he encontrado esto: el almendro, el buen turrón, para Navidad. Aunque este año para Navidad me parece que me voy a ir para España, así que tampoco es que lo necesite. Pero si alguien lo echa de menos, pues ahí está. Y barquillos, mira esto está buenísimo. Y quiero probar este, el de limón. Pero no me pille, porque ya llevo un empache de comida encima bastante grande. Y nada, pues si queréis nachos, pues también hay nachos por aquí, bolsas grandes. Que esto es raro encontrarlo aquí en Japón, ya que la mayoría de las cosas suelen ser en tamaño mini. Y dentro de las cosas así más llamativas, pues aquí tenéis aceite de aguacate, de... ¿cómo se dice? De avellana. Y... ¿qué es esto? Hemp seed, no tengo ni idea de qué es eso. Bueno, nueces de macadamia, da igual. Ya tenemos aquí la apuntadora. Y dentro de las bebidas, como os decía, pues bueno, aquí la Inca Kola, un montón de bebidas que a lo mejor os suenan a vosotros más que a mí, como por ejemplo la Fanta esta, que no tengo ni idea de lo que es cola inglesa, pero ahí está. Probablemente alguno la haya probado y yo no. Y nada, pues ahí vemos más. Zumos de estos, que estos me suena de haberlos visto en la tienda de los chinos allí en Gijón, alguno, aunque no tiene nada que ver. Pisco Sour. Mirad, Nesquik, tienen Nesquik, pero no tienen Colacao. ¿Por qué no hay Colacao? Joder, hace ya un par de meses que los tenían en el Yomusupa, se acabaron y ya no he visto Colacao. Ya no hay más Colacao y se me ha acabado el Colacao de España. Y ahora solamente me queda el matcha verde, o sea, el matcha latte para por las mañanas, que también está buenísimo, pero bueno. Y nada, pues eso, aquí más harinas y cositas así. Y ahora vamos a ver otra parte de la tienda, donde viene el plato gordo, vienen las carnes y demás. Mirad, bueno, maicena, Nutella. Como veis, aquí hay guarrerías varias para que te pongas bien gordo, bien... y esto es la vida. Blackberries, que esos son muy raras de encontrar aquí en Japón. No he visto nada que sea puro de blackberries, no hay nada de mora, con lo que me encanta a mí la mora.
Pero bueno. Y nada, aquí pasamos al apartado de fiambres. Y mirad, esto es lo que os comentaba antes. Voy a probarlos y a ver qué tal están. Esto es lo que se parece al criollo que os decía, ¿vale? Entonces a ver qué tal están. Bueno, ahí tenéis el precio, por si os interesa. Y nada, pues por aquí más fiambres. Mirad qué pedazo de plátanos. Y aquí llegamos ya al sector de las empanadillas. Empanadas de carne. No son como las redondas de España. Parecen más a las empanadillas, pero sobredimensionadas. Pero está bien. Y queso fresco. Que esto tampoco es que haya visto demasiado por aquí, la verdad. De untar y demás, sí. No, hay así no. Y nada, congelados. Con mucha más carne. Y esto no tengo ni idea de lo que es, pero probablemente lo conozcáis vosotros. Pulpa de guayaba. Así integral. Ué, que se cae. Accidentes en directo. Y nada, pues por si queréis hacer también, ¿cómo se llama? Bizcochos, pues hay moldes a tutiplén. Esto no hay en España. Anticucho. Anticucho aderezado. Sí. ¿Y qué es anticucho aderezado? Explica. Bueno, el anticucho se hace a base de corazón de res, pero buenazo. Así nomás no lo consigo. Me lo llevo. Pues ya está. Y así es como se compra en directo. Y bueno, pues cubiertos. Que en España nos lo regalan cuando abrimos una cuenta en el banco, pero bueno, aquí pues amablemente te los venden. Patatas Pringles. Y luego esta zona de la tienda, pues una zona para poder comer. Y creo que es donde puedes enviar dinero y donde puedes recibir tus pedidos y más cosas. Vamos a mirar el último sector. Mira aquí el panetone. El último sector de congelados, donde vemos aquí un montón de chorizos y carnes en general. Churrascos a tutiplén. Y por este otro lado, y os dejo mejor con los nombres porque es que yo no me aclaro, la verdad. A ver, así. Así. Y con esto ya prácticamente tenemos toda la tienda. O sea, aquí quedaría lo último de las legumbres. Pam, 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 pam. Y bueno, productos de limpieza y este tipo de cosas. Que bueno, el que le guste, pues ahí lo tiene. Yo no conozco nada de esto, de verdad. Aquí en España lo único que tenemos es Rexona. El Rexona ese. Que por cierto, como dato anecdótico, aquí en Japón, Rexona es un banco. A ver si nunca te abandona también. Y luego pues nada, aquí lo último, pues las empanadillas recién hechas, calentitas. Y dulces, huevos Kinder, que eso también tenemos en España. Y con esto ya prácticamente acabaríamos la tienda. Pues no, mira, porque acá hay no. Pues no acabamos todavía. A ver la guía donde nos lleva. Acá vas a encontrar fruta que no la encuentras allá, en cualquier súper. Mira, hemos pasado por aquí, pero no hemos pasado a ver la fruta. Hay lúcuma. Ni puta idea de lo que es la lúcuma. Es que no la has comido, está muy rica. ¿Qué más? A ver. Hay granadilla. No me encuentras en cualquier súper. Granadina sí me suena. Granadilla. Bueno, granadilla. La papaya que está súper cara acá también. Y ahí tenés los precios. Ah, pues allá también hay el pulpo para hacer. Y ahora volvemos otra vez para el otro lado de la tienda. Joder. Es que tienes que grabar bien aquí. Fotos en idioma español y japonés, portugués. Se puede volver a tomar. Demora 27 segundos. Ah, para hacerte... Ok, está 600 yenes, más barato. ¿Qué? Que la chirimoya. Dora viola. Sí me suena. Chirimoya. Al mango.
Ese no sé. Ay, tienen pulpa. Mira, mira, mira. Acá ya la tienen pulpa. Pulpa de lúcuma, De que, lúcuma. que sigo sin saber lo que era lúcuma, pero bueno. Está más grande. Hay de maracuyá. Tú no expliques nada, que la gente se va a enterar de todo. Ya, te tienes que enfocar bien. Sí, yo enfoco bien, pero si la gente no sabe lo que es la lúcuma... Bueno, todas esas frutas que no la encuentras ahí en cualquier sopa, la encuentras aquí. Muy bien. Y nada, Eso ya como dato adicional, pues nos enseñan aquí la maca, que para el que tenga disfunción eréctil o necesite potencia sexual, pues a tope con ella. Ahí os la dejo. 1000 yenes casi. Darle caña. Volvemos a la zona de pisco, porque quieren dar un mensaje que sí, que el mejor pisco es el pisco peruano. y ya está. Nada más. Ni chileno, ni de dónde más decían que era. Bueno, también dicen. Sí, es que el pisco- debate era intenso, pero bueno, Sí. da igual. Que el mejor pisco es el peruano, pues bueno, no lo sé, pero ahí está la bandera de Perú por lo menos. Y el resto, pues ala, a correr. Pues nada, espero que os haya gustado la tienda, espero que hayáis disfrutado del contenido, que os resulte útil, porque si venís aquí, pues por lo menos que tengáis la experiencia de poder cogeros las cosas. Y pensar que en dónde está, pues es muy sencillo, mirad lo que tengo aquí detrás. Ahí está. Frente al consulado peruano, pues en el mismo edificio, según sales de la tienda, como habéis visto. Pium. Ahí está la tienda. Y aquí el consulado. En Gotanda. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y a ver cuándo va a ser eso. Bye.